Vi que Félix tenía problemas de conexión. Ya estamos los tres, listo. A ver, chicos, vamos a empezar. Déjenme comprobar si ya estamos grabando. Sí, ya. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, buenos días, licenciada. Buenos días, ya, perfecto. Vamos entonces. El tema de hoy es la taxonomía, ¿ya? Como sabemos, dentro del reino animal existe infinidad de seres vivos, ¿no? Una diversidad increíble. Y por lo tanto, se desea conocer o establecer, agrupar, diferenciar a estas múltiples especies. Entonces, es en ese momento, perfecto, Félix ya llegó. Oscar, eres nuevo, ¿verdad? Porque no estás en la otra clase. Ya, Oscar. Sí, correcto. Ya, perfecto. Ya, bueno, luego hablamos de su evaluación diagnóstica. Ya, entonces, como les estaba diciendo, la taxonomía nace por la necesidad científica de organizar esta diversidad de especies que existe dentro de los diferentes ecosistemas, sobre todo de Ecuador, no somos un país multidiversico, ¿ya? Ahora, chicos, la primera persona que deseó clasificar a las diferentes especies fue Aristóteles, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la primera clasificación que él hizo? Súper básica. Animales, plantas, acuáticos, aéreos, o sea, una clasificación súper sencilla. Pero había animales que pues no cumplían ciertas características o tenían características diversas que no podía entrar en una clasificación tan cortita como solamente animales y plantas, ¿sí? Entonces es en ese momento en que se propone la aplicación de la taxonomía y la sistemática, ¿ya? Ahora, ¿quién propone la taxonomía? La taxonomía la propone Carlos Lindres, ¿ya? ¿Qué tienen idea por la taxonomía? En base a lo que les he contado, ¿no? ¿Qué tiene idea de lo que es taxonomía? ¿Qué será taxonomía? Si no pueden con el micrófono, les dije, chicos, mensajito. ¿Qué será la taxonomía? Vamos. Clasificación de seres vivos. Muy bien. La clasificación que se establece de seres vivos. Perfecto, Marquito. Ahora, para que esta clasificación pueda ser mucho más específica y entendible, vamos a encontrar diferentes categorías. Entonces, la taxonomía nos permite diferenciar, nos permite denominar, describir y clasificar los diferentes organismos biológicos que tenemos, ¿no? Vamos a ver, dentro de la clasificación que se establece en la taxonomía, vamos a tener desde de arriba abajo, ¿no? A ver, vamos a hacer jerárquicamente de abajo hacia arriba. Lo primero que vamos a tener es la especie, el género, la familia, el orden, la clase, el filo, el reino y el dominio. El dominio, la cúspide de esta jerarquía. En base a esto, todos los seres vivos están clasificados. Nosotros también nos encontramos clasificados dentro de esta jerarquía. ¿Ya? Vamos. Ahora, dentro del dominio, ¿se acuerdan que dijimos primerito Aristóteles nos clasificó en seres vivos y seres sin vida o no vivos? ¿Ya? Entonces, esa clasificación, como les mencioné, no cubría todas las necesidades que pues tenemos en la diversa naturaleza. Por tanto, la clasificación del dominio se establece y se ha dividido según las características celulares, ¿ya? ¿Qué quiere decir estas características celulares? Cuando ustedes vieron en los otros años, teníamos diferentes tipos de células, ¿no es cierto? Pluricelular y la unicelulares, procariotas y eucariotas. Entonces,
del dominio se tomen en cuenta estas características celulares. Aquí vamos a tener la archea, la bacteria y la eucaria. ¿Qué será la eucaria? ¿Alguien tiene una idea de qué es la eucaria? En su nombre está eucaria, es la eucariota. ¿Qué era una célula eucariota? ¿Quién se acuerda de las características de por qué eran células eucariotas y células procariotas? ¿Por qué aquí tenemos una célula eucariota? ¿Qué características tiene la célula eucariota? ¿Alguien se acuerda? Oscar, Mariuxi. ¿Qué era una célula eucariota? Ya. A ver, chicos. La célula eucariota es la que tiene característica. Tiene núcleo definido y el ADN lo tenemos encerrado. La procariota son células más primitivas, no tienen un núcleo definido y el ADN está disperso. ¿Ya? Entonces, aquí, en el orden, vamos a tener a las células eucariotas. ¿Ya? Dentro de las células eucariotas tenemos las pluricelulares que están conformados por seres vivos mucho más complejos. Son células que se especializan en diferentes funciones, como por ejemplo nosotros tenemos células que se especializan en la digestión, pulmones, hígado, o sea, diferentes especialidades dentro de las células. Y las unicelulares, que son células mucho más sencillas. Ya, entonces el primer dominio que vamos a tener es la eucaria, que se refiere a las células eucariotas. La bacteriana, es así, chicos. ¿Cuáles serán las bacterias? ¿Cuál es la definición de las bacterias? ¿O cuáles son características de las bacterias? ¿Alguien? ¿Qué me pueden decir de una bacteria? ¿Marquito? Organismos que pueden o ayudarte o hacerte mal. Muy bien. Son organismos que algunos se han adaptado a nosotros, como por ejemplo tenemos bacterias dentro de la pared intestinal, dentro del intestino, que nos ayudan a desdoblar los diferentes alimentos que tenemos, o bacterias que, como dice Marquito, producen enfermedades. ¿Ya? Perfecto. Entonces, las bacterias pueden ser beneficiosas o dañinas para el ser humano. Pero también estas bacterias no tienen un núcleo definido. También tenemos que su ADN está libre por su estructura y no poseen organelos, ¿ya? Mientras que las pluricelulares y las unicelulares sí tienen organelos. ¿Cuáles son los organelos? Recordemos los organelos. Ribosomas, váculas, aparato de Golgi. ¿Qué más tenemos? ¿Quién me puede ayudar con otro organelo? Retículo endoplasmático. ¿No? ¿No se acuerdan de los organelos, chicos? Tenemos que repasar para entender un poquito más del dominio. Recuerden, chicos, que ciencias naturales es como una especie de avance. Todo lo que usted aprendió es la base para que siga aprendiendo. Todo está relacionado, ¿ya? Entonces, las bacterias no tienen organulos que les permitan sobrevivir por sí solas. Más que por sí solas, o sea, necesitan permanecer en un ambiente adecuado para su supervivencia, ¿ya? Por eso, lo que sí tienen las bacterias son ribosomas, ¿ya? Los ribosomas sí es el único organelo que poseen las bacterias, ¿ya? Pero perfecto, tenemos la idea de que son bacterias. Otra clasificación que tenemos dentro del dominio son las archeas. Las archeas es un reino nuevo, ¿ya? Que entró dentro de esta clasificación. Estas de igual manera son unicelulares, chicos, y pueden sobrevivir, digamos, a condiciones extremas, ¿ya? Por ejemplo, o pueden sobrevivir al frío, al mucho, mucho frío, o pueden sobrevivir al calor, o incluso pueden sobrevivir sin la presencia de oxígeno, ¿ya? Estas son las archeas. Entonces, como podemos ver, cada clasificación del dominio tiene diferentes características. Ya, por ejemplo, si queremos clasificarnos a nosotros, ya, dentro del dominio, ¿cuál seríamos? ¿Archea, bacteria o eucaria? ¿Quién me dice? Archea, dentro de qué dominio nos encontramos nosotros como seres humanos, como el Homo sapiens? Vamos. ¿Quién me dice?
Mariuxi, ¿dentro de qué dominio nos encontramos? Mariuxi. Escríbanme en el chat, chicos. Oscar, ¿dentro de qué dominio nos encontramos nosotros? ¿Somos bacterias, archeas o eucaria? ¿En qué dominio podemos encontrar nosotros? Eucarias. Perfecto, porque somos pluricelulares. Súper bien, ya. Ahora, vamos, siguiente. Siguiente término a investigar. Reino. Los reinos ya son mucho más específicos. Ya no vamos a hablar de características celulares, sino vamos a hablar de diferentes reinos y para mayor comprensión de estos reinos, se ha dividido únicamente en 4. ¿Ya? Protistas, unicelulares o eucariotas. Ya establecimos cuáles eran los unicelulares y los eucariotas. Fungi, los hongos o las levaduras. La levadura es la bacteria igual que permite que el pancito se esponje o la producción de vinos, ¿ya? Fungi, levadura. Plantae, todas las plantas, ¿ya? ¿Qué era autótrofos, chicos? ¿Qué vieron que significaba autótrofos? ¿Por qué dirá autótrofos? Son organismos autótrofos. Félix, organismo autótrofo. ¿Qué es un organismo autótrofo? Auto. ¿Qué será auto? ¿Alguien que tenga la idea de auto? Vamos, chicos. ¿No? Ya verá. Auto es que usted mismo lo vaya a hacer. Autoinfligido. Autonomía. Yo mismo, yo solito, yo lo produzco. Entonces, autótrofos son las especies, que en este caso las plantas, que producen su propio alimento. Nadie más le da. Él produce su propio alimento. Claro que necesita de la luz y el agua, pero produce su propio alimento. ¿Y qué será sin locomoción? Pues las plantas no se mueven, entonces no tienen locomoción, no tienen movimiento. Mientras que dentro del reino animal, nosotros somos heterótrofos. ¿Por qué somos heterótrofos? Porque nuestra supervivencia, nuestra alimentación depende de consumir a otros. Ya ahí podemos ver, por ejemplo, en la escala de alimentación, ahí podemos ver, ¿no? La base de la escala de alimentación son los autótrofos, los animalitos las plantas que pues nos alimentan a todos, ¿ya? Perfecto. No se olviden, chicos, irán anotando todo esto para su mayor comprensión. Perfecto. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver. Félix, nosotros, ¿en qué reino nos encontramos como seres humanos? ¿Nos encontramos en el reino protista, fungi, plantae o animalia? ¿En qué reino nos encontramos nosotros? Les doy una pista, vamos chicos. ¿En qué reino nos podemos encontrar nosotros? Entre dos opciones, ¿somos protistas o animalia? ¿Cuál de los dos reinos? Protistas. ¿Por los eucariotas? No, se refiere a... Animalia, digo. Ya, perfecto. Muy bien. Somos animalia, reino animalia. ¿Por qué? Porque somos heterótrofos, ¿sí? Comemos animales, comemos plantas, etcétera. Entonces, no nos alimentamos solitos, somos, animalia, no estamos en ese reino, animalia, ¿ya? Vamos, el filo. El filo va a agrupar a los seres vivos en un sistema de organizaciones, ¿ya? Es decir, va a tomar ciertas características y los va a ir agrupando. Ahora, aquí solamente vamos a tener 4 tipos de, 4 agrupaciones, ¿sí? Para que no se, pues no se me compliquen. Por ejemplo, en el reino animal, que es al que pertenecemos, van a tener 35 filos, es decir, 35 tipos. En el plantae, 12 filos. En el fungi, 6 filos, igual que en el protista, ¿ya? Ahora, para que esto sea mucho más entendible, el filo son características que hemos desarrollado. Por ejemplo, invertebrados y vertebrados. Nosotros, ¿tenemos el filo invertebrado o el filo vertebrado?
¿Cuál de los dos? Oscar, Mariuxi, ¿somos vertebrados o invertebrados? Oscar. Vertebrados. Ya, perfecto. Entonces, vertebrados en el filo nos clasifican como, nos clasifican con la palabra cordados, porque somos vertebrados. Entonces, el filo toma este tipo de características, vertebrado, invertebrado, y lo clasifica, ¿sí? La básica que nos dan en la escuela. Ya, ahora chicos, vamos a la siguiente clase. Ya establecimos entonces el dominio, somos eucariotes, el reino, somos animales, en el filo, la característica que nos agrupa aquí en este reino de los 35 filos, porque el cordados es uno de estos filos, chicos, solo uno, hay más. Somos uno de estos filos, somos el cordado, porque tenemos una columna vertebral, no somos vertebrados. Ahora, en la clase vamos a tener una subdivisión de estos filos. Ok, hay vertebrados, pero hay vertebrados mamalia, insecta, cepalopoda, bacilli y molícules. Ya, estos son nombres griegos, así que para no complicarnos, lo siguiente, solamente así. Mamalia se refiere a todos los animales mamíferos, ¿sí? Todos los animales mamíferos. ¿Cuál es la característica de los animales mamíferos? Pues que tienen a su cría en su barriga, terminan un periodo de gestación y nacen, ¿sí? Mamíferos. Entonces aquí ya lo básico vamos a tener. El siguiente que sería el insecta, facilito, se refiere a los... ¿Qué me puede ayudar? ¿A qué se refiere el insecta? A los insectos. Perfecto, entonces, mamalia, mamíferos, el siguiente son los insectos, el siguiente, los cefalotopodos, van a ser los invertebrados marinos, ¿ya? ¿Qué quiere decir los invertebrados marinos? Pues cuando nosotros tenemos un antojito de algún marisco y vamos a comprar un pulpo, un calamar, esos son los celepalopodos, ¿sí? Entonces, son invertebrados, anotarán, son invertebrados mariscos, ¿sí? Mariscos como el calamar y el pulpo. ¿Ya? Súper bien. Vamos al siguiente, que es el bacilli. El bacilli se va a referir a las bacterias, ¿ya? Las múltiples bacterias, buenas y malas, las bacterias. Y el último, el molicutes, se va a referir a los parásitos. Los parásitos son seres que no pueden vivir sin nosotros por las características que tienen, ¿no? Ya, perfecto. Hasta ahí, nosotros, los seres humanos, ¿en qué clasificación estamos? ¿En cuál entramos aquí? ¿En qué clase? ¿En la mamalia, insecta, cepalotopoda, bacilli o moliculetes? De los mamíferos. Perfecto, Oscar, Marco, muy bien. Muy bien. Exacto. Dime, Oscar. Sí, va a ser lo mismo. La mamalia. Ya, perfecto. Exacto, estamos en la mamalia, somos mamíferos. Excelente. Entonces, así vamos a ir diferenciando, ¿no? O sea, claro que los nombres son un poquito complejos y demás, pero tiene una lógica de sucesión, entonces la vamos a ir identificando, ¿ya? Vamos al siguiente, el orden, ¿no? Entonces, igual, el orden pertenece o agrupa las características más comunes de una especie. Por ejemplo, los mamíferos, como les decía, tienen un periodo de gestación, tienen glándulas mamarias para la alimentación de la progenie, para la alimentación de la progenie, ¿ya? Entonces, el orden establece las características de estos, de los mamíferos, de los insectos, de los mariscos, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tiene diferentes características que hace a la especie. Ahora, la familia ya agrupan, por ejemplo, somos dentro de los mamíferos vamos a tener diferentes familias, ¿ya? Vamos a tener diferentes familias. Por ejemplo, en el orden, nosotros, ¿qué seremos aquí? En el orden,
aquí entendemos características parecidas, chicos, aquí en el orden. Porque dice aquí, categoría anterior al orden agrupa los seres vivos en características más comunes dentro de la clase. Entonces, una de las características comunes son primates. Dentro de los primates se encuentran un montón perdón, chicos, un montón de especies, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, ¿seremos primates o caninos? ¿En qué orden nos encontraremos? Vamos, Oscar. Vamos, nos encontramos en el orden de los primates, ¿ya? Primate. Perfecto, excelente. Perdón, tenía el micrófono apagado, estaba que hablaba. Disculpe. Ya, no se preocupe, Oscar. Muy bien. Ahora, ya que tenemos el orden de los primates, vamos a la familia. Ya, la familia es el grupo grande que ya está, el grupo grande en que agrupamos. O sea, ¿cómo les explico? La familia son todos los animales que entran por las características que identificamos anteriormente. Entonces vamos descartando. Ok, tú eres invertebrado, eres vertebrado, entonces los invertebrados se van para acá y los vertebrados se van para acá. Entonces, al ir desglosando cada capita, cada parte, ya establecemos una capa de animales de este lado y otra de acá, ¿ya? Entonces, de tal manera que los animales ya diferenciados, ya establecidos por características, ya agrupados en diferentes clases, en diferente orden, vamos a establecerlo ahora por familias, ¿ya? La familia de los primates, ¿no es cierto? El orden de los primates porque somos mamíferos, tenemos mandíbulas. Ahora, vamos a la familia porque a la familia de los homínidos, ¿ya? Somos homínidos, esa es nuestra familia. El género se da por cuestiones de evolución. ¿Se acuerdan que en su probita diagnóstica yo les ponía el mimetismo, el camuflaje? Ya, eso es lo que se refiere aquí al género. Hay diferentes especies que son de color o tienen características porque se han adaptado a ese entorno. Ya, por ejemplo, la mariposa, la mariposa, hay mariposas de diferentes colores, pero los colores que ella tiene o alejan al depredador o avisan que son venenosos o se camuflan. Entonces tienen diferentes propósitos. Entonces, de igual manera, ese género, esa cualidad que han desarrollado las especies para adaptarse y sobrevivir al ambiente, también son tomadas en cuenta, porque como les digo, mariposas hay un montón, pero el color de esa mariposa se debió desarrollar por alguna razón, atraer a la presa, alejar al depredador, ser venenosa o camuflarse, ¿sí? Entonces tiene diferentes propósitos el color. Entonces, por eso aquí en el género agrupa según la cualidad de evolución, según la característica que haya desarrollado. Por ejemplo, cuando vemos la teoría de la evolución de Charles Darwin, vemos que los pinzones en Galápagos los clasificó dependiendo de su piquito, ¿no es cierto? Había piquitos mucho más cortitos, más largos para los insectos, más cortitos para las frutas, gruesos, delgaditos. Entonces, esa es una característica de evolución por el ambiente. Y él lo clasificó en base a esa característica, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere el tema del género. Ahora, la especie, chicos, la especie tiene una característica muy importante, ¿no es cierto? Vamos, un ejemplo simple, ¿ya? La especie, por ejemplo, de perritos de Golden algo más se llaman, pero digamos los perritos Golden. Entonces, existe la especie, ¿no es cierto?, del perrito, ¿ya? Y luego tenemos la raza, que sería el Golden. Ahora, dentro de la especie, el perrito se pueden reproducir con otros perritos, sin importar la raza, digamos un Golden con un Pitbull. Se cruzan, ¿no es cierto? Y sale, digamos, un perrito sin raza, pero tenemos una especie que sigue siendo el perro. Ahora, hay animales que no sé si han escuchado o han visto en algún documental que se denominan híbridos, ¿ya? Estos son especies que se han cruzado, es decir, que tienen una progenie, pero que no son clasificados dentro de ninguna especie porque son nuevos. Es decir, por ejemplo, un tigre y un león
pueden cruzarse, pueden tener progenie, pero no, la progenie que han tenido no se encuentra en una especie. ¿Por qué? Porque no es una especie común. Estos dos animales, el tigre y el león, viven en ambientes, en ecosistemas muy diferentes. Entonces, su posibilidad de cruzarse, de tener progenie es nula, pero gracias a la acción del ser humano al estar en zoológicos o en exhibiciones de diferentes tipos, pues se ha establecido una progenie híbrida, ¿sí? Pero solamente se considera especie a los cruces posibles, como por ejemplo entre canino y canino, por ejemplo, un perrito y un chacal que tienen características comunes, pero que se encuentran en ambientes diferentes, pueden reproducirse, pero esa especie es híbrida y no encuentra un lugar dentro de las características de las especies, ¿sí? Es una creación híbrida. Y también no se considera especie esas nuevas creaciones porque generalmente no tienen la capacidad de reproducirse o porque mueren temprano, a temprana edad, ¿sí? Entonces, esas son las características de la especie. Ya, perfecto. La especie. Ahora, ¿nosotros qué especie seremos? ¿Se acuerdan que cuando vimos cuando vieron la evolución hay diferentes homos dentro de la evolución? Diferentes especies, ¿no? Que dicen de homos que existieron, hasta nosotros que somos el Homo sapiens, ¿ya? El Neandertal, por ejemplo. Entonces, chicos, cada uno de estas características hace que de un grupo grande, que imagínense eucariotas, un montón de animales, de plantas son eucariotes por su complejidad. Entonces vamos a ir desglosando la taxonomía, hasta lograr que un grupo específico se quede, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de la taxonomía. Ahora, chicos, vamos a establecer un ejemplo. Les voy a proyectar aquí para que podamos identificar mejor, ¿ya? Para que no nos se complique aquí. Vamos a poner la taxonomía de un perrito, ¿ya? Para que vean igual la progresión, la relación que tienen con otros animales y pues a qué familia pertenece. Vamos a ver. Ya. Déjenme, les comparto la pantalla para que podamos establecer mucho mejor este ejercicio y el tema de las familias de la taxonomía quede mayor establecido, ¿ya? Ya, miren, por ejemplo, tenemos la de el perrito. El perrito igual, como es pluricelular, está en el reino eucariota, ¿ya? Como es, el perrito es un animal, entonces no es ni fungi, no es ni bacteria, entonces el reino siempre va a ser el animal. Hasta ahí igualito que nosotros, ¿no es cierto? Son eucariote y animal, entonces estamos igualitos. Este también es vertebrado, entonces también forma parte del filo cordado. Ya, hasta ahí todos estamos en la misma clasificación. Por tanto, se hace necesaria otra categoría. Tenemos la clase, el perrito es igual, mamífero. Perfecto, porque también tiene a sus crías en su pancita y tiene glándulas mamarias para darles alimento. Entonces, también es de la clase mamífero. Seguimos sin identificar qué animal es. Luego venimos acá al orden. Aquí la característica del orden en este caso es carnívoro. En nuestro caso, la característica era Homo. ¿Por qué será Homo? Chicos, ¿alguien sabe por qué somos Homo o por qué somos parte de los primates? Porque tenemos, o se supone, ¿no?, que los primates tienen ciertas características de inteligencia, o sea, igual la parte de los dedos, de la movilidad, del desarrollo de esta maravilla que es el pulgar, que en base a los estudios se denomina que el pulgar es el que nos da la inteligencia, ¿no?, la habilidad para desarrollar nuestro cerebro y potenciarlo.
y por eso logramos la evolución por el pulgar. Entonces, por eso tenemos diferente clase. Entonces, aquí ya tenemos otro orden, ¿no? Dices, ya, perfecto, ya es un carnívoro. Entonces, me voy a los animales, que pueden ser todos los carnívoros vertebrados. Todos los carnívoros vertebrados. Y mamíferos, ¿no? Vamos. Familia, aquí en la familia ya nos dividen. Ya dice que es el canine. Ya, entonces canine, perfecto, todos los perritos. Luego tenemos aquí el canis. Género canis, ya tenemos las características o las cualidades que han desarrollado en base al ambiente en que han vivido, su evolución, ¿sí? La evolución que han tenido. Tienen pelaje grueso, tienen colmillos, tienen molares para el mayor arranque de la carne, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí se establece ya que son canis. Y la especie es Canis lupus. Canis lupus. Por ejemplo, no sé si alguien ha visto Harry Potter, me parece que es la película 3, cuando se transforma en el hombre lobo, uno de los personajes, que le llaman Lupin. El Lupin viene de lupus porque se refiere a los perros, ¿no? Lupus. Canis lupus. ¿Sí, chicos? Esa es la especie. Ahora, para diferenciarlos ya por raza, esa ya no entra dentro de la clasificación, solo nos quedamos hasta la especie, ¿ya? Vamos a otro ejemplo aquí de la taxonomía. Déjenme proyectarles un poquito mejor para que no nos quede duda. ¿Ya? Perfecto. Por ejemplo, tenemos a nuestro querido gatito. Todos hemos visto un gatito, tal vez alguno tiene dentro de su casa un gatito. Aquí tenemos, recuerden, los dos primeros generalmente iguales. Reino, animal. Bueno, aquí tenemos un subreino que no. Tenemos la clase, que el gatito igual es mamífero. Tenemos el orden, que igual el gato es carnívoro. Tienen que ver su dentadura está desarrollada para eso. La familia, aquí cambia. Entonces ya no es canino. Aquí nos dice que la familia es feline. El género, aquí miren, ya les pone diferente el género. Les dicen que es el Felidae. Y la especie nos dice que es silvestri, ¿ya? Es decir, este gatito ha sido domesticado. Si nos referíamos a otro tipo de la familia de los felines, pues no tenemos que sean silvestres, ¿sí? Entonces, chicos, esta es la clasificación que se da dentro de la taxonomía, ¿ya? De igual manera, chicos, permítanme, de igual manera, vamos a encontrar diferentes nombres, ¿sí? Diferentes nombres que, por ejemplo, nosotros dentro de la clasificación o dentro de una nomenclatura científica nos denominan Homo sapiens, pero nosotros somos seres humanos, ¿no es cierto? Es un término, la taxonomía sirve para diferenciarlos de un término coloquial, o sea, como se le dice gato, perro, lobo, tiburón, a una especie mucho más específica, ¿sí? O tiburón martillo, no. En la taxonomía, al mismo nombre que le damos digamos, en lo popular para diferenciar los tipos de animales, se les da una nomenclatura griega, ¿sí? Una nomenclatura griega. Por ejemplo, vamos a ver el nombre científico del chacal dentro de la taxonomía. ¿Ya? Vamos a ver el nombre científico del chacal. ¿Alguien que me pueda ayudar con la búsqueda? Pónganle chacal, taxonomía. Para que me entiendan un poquito mejor. Ya, igual no se encuentra en el género canis, ¿no? Por eso les decía, el chacal puede reproducirse con un perrito, pero no es factible porque no viven en un mismo contexto, ¿ya? El género igual sigue siendo canis. Aquí el nombre científico del chacal es Canis aereus. Canis aereus. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, perdón,
por qué se escribe de esta manera las diferentes especies, ¿ya? El primer nombre del canis siempre va a estar para denominar, mejor diremos, a una especie. No vamos a utilizar toda la jerarquía de la taxonomía, solo vamos a utilizar las dos últimas partes, que es el género y la especie para la denominación. Entonces, si yo les digo canis aureus, Canis aureus, el canis va a ser el género y el aureus va a ser la especie. Entonces, recuerden, chicos, el primer nombre que les dicen es el género y el segundo es la especie, porque canis había un montón, ¿no es cierto? Puede ser perrito, puede ser un lobo, puede ser un chacal, pero en la segunda les dicen la especie que es. Entonces, en la segunda hace la diferencia. ¿Ya, chicos? No se me olviden. Ya, sé que este tema es un poquito pesado, es un poquito complicado, pero vamos a intentar desglosarlo, ¿no? O sea, lo importante aquí es que el nombre científico que les diga, tienen que acordarse. El primero es el género y el segundo es la especie a la que se refiere. ¿Sí, chicos? De igual manera, el orden, por ejemplo, ya vimos, ¿no es cierto? Déjenme volverles a compartir la pantalla. Ya. De igual manera, chicos, acá, el género, perdón, el dominio, el reino y el filo casi no van a variar. Sí, casi no van a variar. Entonces, el dominio y el reino dicen, ok, vamos a hablar de animales, vamos a hablar de plantas. Entonces, las plantas y los animales son eucaria. Y si hablamos de animales, es animales. Si hablamos de plantas, es plantae. Esos son los que más utilizamos nosotros, ¿sí? Así que no se me compliquen, no se me agobien, chicos. Por ejemplo, aquí igual tenemos lo que les decía del perrito. Nombre común, el perro, pero científicamente decimos canis familiarius. Nombre griego. El canis, no se olviden, es el género. Y el familis es la especie. Por favor, chicos, ¿de acuerdo? De ahí el reino y el dominio se permanecen. Y la mayoría, igual que estudiamos, son los cordados. ¿Sí? Ya, no se me olviden, chicos, por favor. No se agobien, repasen un poquito. Por favor, chicos, ustedes si ya tienen subido lo que es el portafolio, ya está la pestaña de portafolio, sigan haciendo las actividades. Les recomiendo que las actividades hagan después de la clase para que lo tengan clarito y puedan ir escribiendo, ¿sí? Es una pequeña pirámide, no se compliquen, ¿sí? No se compliquen. Lo que más nos podemos complicar porque no tenemos, digamos, un dominio sobre ello es aquí. En el orden, la familia y el género. Esta parte porque no es términos que manejamos comúnmente, ¿no? Pero eso les digo, la base es el cordados, ¿ya? Listo, chicos. Por favor, ¿alguna inquietud? Somos 4 personitas, tenemos que estar interactuando muy bien. Si no, tengo que enviarles igual un debercito porque siento que no estamos consolidando la información. Tenemos que participar, chicos, para que me digan, no, profe, no le entendí, para plantearlo de otra manera el término y lograr un aprendizaje, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna aclaración, por favor? Díganme. Voy a dejar de grabar, ¿ya?